Yo siempre digo que la vida de nuestra está dividida, compuesta por pequeñas muertes, ¿no? Hablábamos recién que cuando muere un artista que ha tocado y ha calado tan hondo en la cosa popular, sobre todo cuando uno es niño, ¿no? Estos buenos artistas son los hacedores de nuestro subconsciente, porque ahí quedan, diremos, los mejores recuerdos y son partecitas de uno que se van yendo. La satisfacción de haber tenido una larga, fructífera y honrosa vida. Bien. ¿No? Sencillo, humilde, con su carisma de naif, ¿no? Que podemos decirlo, ¿no? Totalmente. Creador de un... Él trabajó algo que muy pocos cómicos o actores cómicos pueden desarrollar, que es el humor absurdo. Es decir, cosas que se le ocurrían a él. Y que no era payaso, hay que decirlo, comediante. Era un actor, era un actor con un profesionalismo. En el año 98 nosotros lo frecuentamos durante 3 meses, una vez por semana, porque había un proyecto de escribir su biografía. Después por esas cosas eso se pinchó, y era un hombre ya de 70 y tantos años que seguía trabajando en un circo, hacía giras, y no había una necesidad económica primordial. Yo creo que la necesidad era de hacer lo que a él le gustaba, que creo que lo ejerció hasta que el cuerpo se lo permitió. Un actor que empezó de grande, haciendo chistes en la línea de colectivos, y que tiene su entrada en el espectáculo es a través de un trío, que muy poca gente recuerda eso. En la década de los 60. Exacto, fines de los 50, que se llaman Los Tres, con Alberto Locati, Jorge Marchesini y él. Y después él se separa y ya en el año 63, 62, 63 tiene su propio programa en el Canal 13 que se llamó El Soldado Bala. ¿Y tuvo en su incursión también en Radio El Mundo? Exacto, dentro de un programa creado por Aldo Camarota que se llamaba Telecómicos, fue en televisión, y había hecho con Delfor también la revista Dislocada. Cuando íbamos a verlo por esta cuestión del libro que después no se pudo terminar, él contaba episodios ahí con Aldo Camarota, que fue un autor importante para la televisión. Hijo de libanés y de croata su madre. Exacto, y una sola hermana, una hermana más chica, que se llama Marta, que la conocimos también, y 2 hijos, una nena y el varón Martín. Sí. ¿Por qué se caracterizó ese flequillo? Que se nos fue así, lo podemos decir. Sí, claro, bueno, no era el único, porque Marrone también usaba flequillo, pero el de Marrone era peluca, el de él no. Que todo el mundo ya cuando era grande pensaba que era una peluca y él sacaba el peine. Un ser... a mí me hacía reír, y además era una construcción humorística bastante universal, porque convocaba a la familia en la televisión. Él hace una serie de ciclos con muy buena audiencia, y al mismo tiempo filma la saga de Canuto Cañete, el que es Conscripto del 7, que es la primera, Detective Privado y los 40 ladrones. Paralelamente a eso hay una serie de ciclos donde ya él lo ubican, pero creo que la eclosión fue en el 79, cuando Carlos Montero se hace cargo de la programación del entonces ATC. Fue un éxito monumental. Ahí captura a toda esa generación que es la nuestra, los que teníamos 10, 12 años entonces. ¿Dijiste ATC? ATC, en el 79, sí. Y después cae en desgracia porque lo identifican con las producciones que se hacían en cine, sobre todo las dirigidas por Palito Ortega, con la dictadura. Y yo no voy a negar que a mí eso me hizo ruido, pero cuando lo conocí, me di cuenta de que era una persona que estaba más allá de todas esas cosas, que si de repente alguien hace una lectura colaboracionista de su parte con respecto a esos años sangrientos, era un hombre que tenía que trabajar, ¿no? Pero no había una intención ni una adhesión, que sí, por supuesto, Ortega tenía. Ortega era absolutamente consciente, es decir, y él participa en 2 películas que hoy están sindicadas como emblemas del cine de la dictadura, que es Dos locos en el aire, en el 76, y Brigada en acción, que es la más fuerte, del 77, donde él hace de un policía federal que van de civil en los Falcons.
Y luego también, es decir, pero ahí está, yo no vi, no advertí, yo para eso tengo buen olfato, ninguna, digamos, una cuestión colaboracionista, ni siquiera de adherir. Bien. Me decías, Darío, también que incursionó en el cine, que lo podemos decir para adultos o oscuro en algún momento. No, nunca. Siempre fue para familiar. No hay una... Él creo que hizo un papel dramático en el 98, una telenovela, casi todo, casi nada, me parece que se llamaba, en Canal 13, que hizo un bolo, que es una pequeña participación, por supuesto con el cartel que él merecía, durante un mes. Creo que ha sido un carnicero, pero no lo llamaron más, ¿eh? En La Democracia le costó él, creo que tuvo una reentrée en el 87, pero siguió caminando el país. A Río Tercero vino varias veces. Sí, recordamos que vino varias veces. Reconocido por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también por la legislatura nacional. Sí, y reconocido por el público, que en esto, con las figuras populares del público, no sé qué. Yo creo que son pocas las figuras que pueden caminar libremente. Él ha sido un vecino de Chacarita, reconocido por la institución. Jamás negó eso, honroso de pertenecer incluso él era del club, hincha, tenía afición por eso. Pero un actor, un personaje creo que fundamental para la arquitectura cultural de los medios en Argentina por su transparencia. El hecho de hacer humor blanco no convierte este hecho en un humor tonto. Esas frases, la esdrujulización de Péndrico, ese tipo de cosas, ¿no? Y cosas que no tenían sentido. Él, cuando hacía el personaje de Petronilo, que era un campechano, que los porteños lo pretendían, y era la voz, él me lo contó, de cuando él hizo el servicio militar de un sargento. De ahí saca la voz de Petronilo. Y el famoso SEAAPP era un vendedor de diarios callejeros que era sordomudo y voceaba el diario así. O sea, pero fíjate cómo tomaba, ¿no? Un caso muy parecido al de Lili Marshall, de sentarse a observar los tipos sociales y hacer la construcción del personaje. No me ha causado tristeza, sí mucha nostalgia, por eso que te decía al principio, que son esas partes de uno que se van yendo, porque tuvo una larga vida, una buena vida y trabajó hasta el final. Y emocionarme siempre y tener ese respeto que tuve siempre, mi respeto por el público. ¿Qué gusto tiene la sal? Que Dios nos bendiga, muchísimas gracias.